El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplanse en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Esta pequeña jaculatoria, hermosa jaculatoria, que podríamos repetir una y mil veces, expresa el misterio que hoy celebramos, la Inmaculada Concepción de nuestra Madre, de la Santísima Virgen María.
misterio muy grande que tenemos que llevar muy dentro del corazón, misterio que tenemos que tener grabado en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros labios. Podemos santificar nuestro día repitiendo esa jaculatoria y una y otra vez. Ave María Purísima. En muchas casas, especialmente en España, en la puerta, un cartelito, una frase en forma poética que decía lo siguiente: no atraviese este portal quien no jure por su vida ser María concebida sin pecado original. Especialmente en defensa de aquellos que ponen en duda o atacan ese misterio, esa gracia de nuestra Madre del Cielo. No atraviese este portal quien no jure por su vida ser María concebida sin pecado original. Afirmarlo no solo con los labios, sino con la vida. Quedaría más santificada nuestra boca, que a veces no es tan santa, si repitiéramos esa frase. Hagan la prueba ante una tentación, cualquiera sea, sobre todo tentación de impureza, de lujuria o cualquier otra, un enojo, Ave María Purísima. No de forma mecánica, sino con devoción, pidiéndole ayuda a la Virgen. Y verán que ese fuego se apaga, la tentación desaparece, el diablo sale huyendo, porque Dios venció al diablo con la pureza de la Virgen, haciéndola totalmente pura, santa, santísima, desde el primer instante de su concepción inmaculada. En el primer instante de su existencia, la Virgen, cuando comienza a existir en el vientre de su mamá, Santa Ana, allí el Señor la hizo purísima. Todos nosotros nacemos con la mancha del pecado original, consecuencia de aquel primer pecado de Adán y Eva. Pero el Señor quiso una criatura que la pensó desde toda la eternidad, quiso que esa mujer, que iba a ser la madre de Dios, y porque iba a ser la madre de Dios, la quiso purísima. Es una victoria total de Dios, por los méritos de Jesucristo, en previsión a los méritos de ese Hijo de Dios que se iba a encarnar en sus entrañas purísimas, las entrañas de la Virgen. En atención a esos méritos, ya de manera anticipada se le aplica esa redención, esa gracia, esos méritos que tienen un valor infinito para preservarla del pecado original. Es la Inmaculada Concepción, purísima, con un grado de pureza, de santidad mucho mayor que la de todos los santos y santas juntos de todos los tiempos, incluyendo a los ángeles del cielo. En el primer instante de su concepción ya tenía una gracia, una santidad mayor que la de todos los ángeles y santos del cielo. Y a partir de ahí, ella fue creciendo enormemente en su conciencia. Cuando despierta a la conciencia, le entrega todo a Dios y es fiel, totalmente fiel a las inspiraciones de Dios, y va creciendo y creciendo en gracia. Es inimaginable la santidad, la pureza, la grandeza de la Santísima Virgen María. Dios se ofende cuando se pone en duda
la santidad de la Virgen, la pureza de la Virgen. Una de las revelaciones de Fátima, cuando la Virgen muestra el corazón herido, traspasado, su corazón inmaculado, se lo muestra a los niños de Fátima y pide después, pide reparación, pide consuelo, y después le dice a Lucía, más adelante, le habla de la devoción de los 5 primeros sábados, que especialmente en el primer sábado de mes, quiero, dice la Virgen, y Dios quería reparación, la comunión reparadora, la confesión, para alcanzar la promesa del cielo. Y la Virgen después le revela a Lucía por qué 5 sábados. El primero es por aquellos que blasfeman contra la Inmaculada Concepción. El misterio de hoy. Aquellos que no solo ponen en duda o rechazan, sino que blasfeman contra la Inmaculada Concepción, contra la pureza inicial de la Virgen desde el primer instante de su existencia en la tierra. Las otras, la virginidad, la maternidad, especialmente en los niños, la cuarta, cuando los niños son llevados a rechazar a la Virgen, eso le duele mucho a Dios y ofende el corazón de la Virgen, de la Madre. Y por último, los que ofenden a la Virgen en sus imágenes. Pero ese primer sábado, especialmente contra aquellos que blasfeman contra la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción es el triunfo de Dios en una criatura predestinada por Dios para ser madre de Dios. Y una criatura preparada no solo para ser madre de Dios, sino para ser madre de todos los cristianos, madre de los hombres, madre de los hijos de Dios, madre de la Iglesia. Tenemos entonces una madre que es la madre de Dios y que es madre nuestra y que es pura, santísima. Creo que nos moriríamos de gozo si pudiéramos contemplar en plenitud ese misterio, ¿cómo vamos a poder contemplarlo en el cielo? Como dice la Virgen en Medjugorje, si supieras cuánto te amo, morirías de gozo, ¿no? Pues si contemplaríamos este misterio, también quedaríamos totalmente anonadados. Misterio grande. Ella es el triunfo de Dios, repito, como lo dice la primera lectura de hoy, el protoevangelio en el Génesis, inmediatamente después de la derrota, ¿no?, de la humanidad. Allí el tentador hace caer a nuestros primeros padres, infunde ese veneno mortal que pasa a toda la humanidad, por eso nacemos con el pecado original. Pero allí, ¿no?, cuando en primer lugar Adán, Dios le pregunta y Adán dice, fue ella, ¿no?, la mujer que me diste, y ella dice, fue la serpiente que me tentó, como solemos hacer nosotros, le empezamos a echar la culpa a otros, ¿no? Adán era responsable también de ese pecado, Eva también, por supuesto, y la serpiente también. El Señor le dice palabras duras a la serpiente y le anuncia, desde ese entonces, anuncia ya a todos el misterio de la redención y del triunfo definitivo de Dios. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Ya no está hablando de Eva propiamente, está hablando de aquella mujer con mayúscula, que vendría muchos siglos después. Dios la tenía ya en mente. Por eso los padres hablan de María como la nueva Eva. Eva falló, pero la nueva Eva venció, triunfó. Eva fue desobediente, María fue totalmente obediente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Tus hijos, de la serpiente, y
los descendientes de la mujer, en primer lugar su Hijo Dios, que venció en la cruz con su muerte y su resurrección, y junto a Cristo la Virgen, que le pisa la cabeza, ¿no? Ella te aplastará la cabeza, o Él te aplastará la cabeza. Juntos, Cristo y María aplastan la cabeza de la serpiente, mientras tú tratarás de morder su talón. El diablo siempre como que se levanta contra la mujer, contra los hijos, intentando dañarnos. Pondré perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morder su talón. El triunfo de Dios, llevado a cabo en esta mujer, sencilla, humilde, llena de gracia desde el primer instante, pero que supo ser fiel y que tuvo que pasar por muchas pruebas. Uno podría decir, pero bueno, qué fácil, ¿no? Le dieron muchas gracias desde el principio. No, tuvo que pasar por pruebas indecibles. Vemos en el Evangelio que ella dice, hágase en mí según tu palabra. Comprende el misterio que al principio dice, ¿cómo será esto? Yo soy virgen, me he consagrado a Dios en cuerpo y alma, ¿cómo es que voy a tener un hijo? No dudó, sin embargo, pregunta, ¿cómo será esto? El ángel le explica que va a ser por obra de Dios, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y por eso el que va a nacer de ti será santo, será el Hijo de Dios, y su reino no tendrá fin, será el Hijo de David. Comprende la Virgen que es elegida para ser la Madre de Dios, la más pequeña, la más humilde, y la respuesta es, hágase, hágase en mí según tu palabra. Yo soy la esclava del Señor, la esclava del Señor. Momento de gozo, momento sublime, en el cual el Hijo de Dios se hace hombre. Ese vientre purísimo, esa alma purísima, ese corazón santísimo, preparado desde el comienzo, ahora se ve lleno de la divinidad. El Dios, el Hijo, se hace carne, se hace hombre, toma un cuerpo de este cuerpo santísimo y comienza a desarrollarse. Pero, decía, la Virgen ha tenido que pasar pruebas duras para su fe. El demonio ciertamente que se habrá acercado a tentarla también, así como se acercó a tentar a Jesús en el desierto, por ejemplo, y en la cruz también. Si bien la Virgen no tuvo ningún pecado en su vida, ni una mancha, el diablo habrá intentado acercarse y tentarla, para que dude, para que caiga. Me imagino que especialmente al pie de la cruz, donde los mismos apóstoles dudaron, se alejaron. Es el Hijo de Dios, pero si parecía un gusano y no un hombre, decía el profeta Isaías, es el Hijo de Dios, no puede ni hablar, está crucificado, ha fracasado aparentemente. Sin embargo, la Virgen permaneció firme al pie de la cruz. Hágase. Nuevamente ahí tuvo que repetir ese sí. No solamente en los momentos de gozo, ahí es fácil, por así decir, sino especialmente en los momentos de prueba, de cruz, de oscuridad, donde parece que todo se acabó. Hágase tu voluntad. La Virgen nos enseña la humildad y la confianza. Soy la esclava del Señor. Aunque no entienda, no importa, un esclavo no tiene derecho a comprender nada. Obedece, confía, avanza. Yo soy la esclava del Señor. La más humilde. Primer ejemplo, gran ejemplo de la Virgen para todos nosotros en este día
con estos textos del Evangelio, y nosotros somos orgullosos, somos soberbios. El veneno de la serpiente entró desde el pecado original allí, pero bueno, durante toda nuestra vida tenemos que luchar contra nuestros pecados. Nosotros no somos inmaculados, tenemos una lista larga de pecados, nos confesamos, se borran, volvemos a caer, tenemos que seguir luchando. Gracias a Dios podemos tomarnos de la mano de la Virgen para no perdernos y contagiarnos un poco de su pureza, de su santidad, recibir la ayuda. Con el Santo Rosario nos mantenemos firmes, agarrados a ella. No somos puros, no somos santos, tenemos que combatir. Y en el fondo del pecado está siempre la soberbia. Cuando queremos comprender, saber por qué pasa esto en mi vida o en tal o cual circunstancia, creemos que Dios no nos escucha, nos abandona, etcétera. ¿Por qué permite tal o cual cosa? ¿Quién soy yo para levantarme con soberbia, pedirle cuentas a Dios? La Virgen tal vez podría haber tenido todo el derecho de decir: Señor, ¿por qué tal cosa? Ella: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y al pie de la cruz no dejará de cumplirse la promesa de Dios, no dejará de cumplirse su palabra, que iba a resucitar y que iba a triunfar. La Virgen prometió triunfar al final de los tiempos. Al final mi inmaculado corazón triunfará. Eso se va a dar. Y nosotros tenemos que estar cerca de ella para triunfar juntamente con ella. Ella quiere usar de nosotros, utilizarnos para lograr ese triunfo. Primero tenemos que dejar que ella triunfe en nuestra vida, en nuestro corazón, tratar de contagiar ese triunfo, esa gracia a las personas que tengo al lado, a mi familia, mis seres queridos, mis compañeros, todo el apostolado que pueda hacer en ese sentido, en orden al triunfo del Inmaculado Corazón de María. Vivimos tiempos muy difíciles, semejantes a aquellos en los cuales Jesús se aproximaba a la cruz, a la muerte, al fracaso, entre comillas, pues la humanidad entera está atravesando situaciones muy difíciles. Estamos al borde de una guerra mundial. Pueden haber consecuencias desastrosas. Y aunque Dios no quiera, aunque eso no suceda, pues ya estamos en una guerra mundial espiritual. Y los demonios andan sueltos y andan haciendo desastres. Pues con más razón tenemos que estar cerquita de la Virgen, con el rosario en la mano, todos los días, cerca de ella. No solo el mundo anda mal, sino también la Iglesia. La Iglesia que por promesa de Cristo no va a fallar, pero dentro de la Iglesia cuánta confusión, cuánta oscuridad, cuánta división. Pues con más razón tenemos que estar bien cerquita de la Virgen. No tenemos que dejarnos llevar por noticias, cosas, ni formar bandos, sino estar cerquita de la Virgen. Como la Virgen al pie de la cruz, estaba San Juan, estaba María Magdalena, ahí tenemos que estar. Ni siquiera estaba Pedro ahí. Pedro, el primer papa, se había alejado. Tenemos que estar con la Virgen. La madre es la que une a sus hijos. Tiempos de oscuridad, pues en una revelación de la Virgen dijo: vengo a buscar a mis hijos, a reunir a mis hijos antes de que anochezca. Me parece que está anocheciendo en el mundo, como en el Gólgota, pues cerquita de la Virgen. Vengo a reunir a mis hijos.
las apariciones de la Virgen, desde Fátima del siglo pasado, principio del siglo pasado, hasta la actualidad, Medjugorje y otras, pues la Virgen está llamando a sus hijos. Tenemos que ser dóciles, saber responder, escucharla, obedecerla, no importa lo que pase. En el mundo y dentro de la Iglesia también, amemos a la Iglesia, seamos fieles, estemos cerquita de la Virgen y vamos a salir victoriosos, vamos a triunfar junto con el corazón inmaculado de María. Recen por los sacerdotes, por los obispos, recen por los consagrados. Hoy agradezco, ya lo saben, el don del sacerdocio, ¿no? Cumplo 31 años de sacerdote, le agradezco a Dios, le pido la fidelidad, recen por mí. Feliz día a los que hoy renuevan votos, la hermanita María José y la otra, María de Nazaret, que cumple año hoy. Y otros más cumplen años por ahí, felicidades. Nos ponemos todos en el corazón inmaculado de María, con esa intención de reparar, de consolar, de amar mucho a nuestra Madre del Cielo. Vamos a continuar con la celebración. Ave María Purísima.